tardes a todos. Soy Wilber Alemán, asesor de Innova Gornat Corporativo. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos a este gran webinar. Para nosotros es un placer presentarles a nuestro ponente, el doctor Marcos Suchil, que en breves momentos estará impartiendo el tema con nosotros para ustedes. Buenas tardes, público en general, colegas que nos ven y demás auditorio que nos hicieron favor de estar aquí en esta conferencia que vamos a dar con respecto a sistemas y complementos para la solución de úlceras y heridas crónicas. Clínica Suchil, junto con la empresa Innova Gornat Corporation, vamos a presentarles a ustedes esta ponencia. Esperemos que sea de utilidad para todos. Según la Organización Mundial de la Salud, en su declaración de Helsinki, dicen que en el tratamiento de la persona enferma, el médico debe ser libre para usar una nueva medida diagnóstica o terapéutica, si a su juicio ofrece la esperanza de salvar la vida, restablecer la salud o aliviar el sufrimiento. Soy el doctor Marcos Suchil Rodríguez, ponente en esta ocasión para Innova Gornat Corporation. Tengo una experiencia de 16 años manejando y utilizando una molécula maravillosa como es la ozonoterapia. Soy ponente nacional e internacional de varias conferencias que he dado y de varias investigaciones que se han realizado aquí en Clínica Suchil. Ahora me dedico a la clínica. Soy investigador, soy revisor de artículos para la revista científica biomédica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doy clases en la Universidad de Puebla, EP. Soy profesor titular del módulo de ozonoterapia y soy el titular del tratamiento alternativo del dolor. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Vamos a tratar de dar a conocer las estrategias y los complementos que utilizamos nosotros y que hemos ido poniendo a prueba con excelentes resultados de los suministros que ofrece Innova Gornat para tratar heridas, úlceras y particularmente un ente muy complicado que se llama el pie diabético. Explicar la importancia de la epidemia del pie diabético en México. Hablar un poco de la fisiopatología del pie diabético, que usted entienda por qué se hace un pie diabético, por qué a su primo, a su hermano, a su esposo, a su esposa se le hace un pie diabético. Platicarle sobre algunas propiedades que tiene la ozonoterapia, cómo le puede ayudar a ese pacientito o en particular a ese familiar que está sufriendo de esta enfermedad. Abordar a un paciente siguiendo una estrategia ordenada. Esto va a ser muy útil para los compañeros que están observando esta plática. Utilizar complementos adyuvantes para optimizar la cicatrización, como son herramientas de desinfección que las vamos a ir viendo una por una, y todos los apósitos que Innova Gornat Corporation nos presenta y tiene para ustedes. Muy bien, vamos a hablar también al finalizar de esta plática de 3 casos clínicos: un pie arterial, un pie amputado por un problema inmunológico y el pie diabético. ¿Cuáles son los antecedentes para el tratamiento de heridas y úlceras y de un pie diabético? Tenemos que empezar a entender qué es una herida. Una herida supone una pérdida de continuidad en la piel que es secundaria a un traumatismo. Es una agresión al tejido que puede generar un riesgo de infección o la posibilidad de lesiones en los tejidos y órganos que están junto a esta herida, o sea, los tejidos adyacentes. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es una herida abierta con pérdida de sustancia en los tejidos orgánicos que suele aparecer acompañada por la secreción de pus. La úlcera carece de capacidad de cicatrización espontánea y se mantiene por causas internas o un vicio local. Y de aquí tenemos que partir a qué es un pie diabético. Y hay 2 conceptos muy interesantes que en la literatura nos hemos encontrado, en la literatura científica. Una, la que da la Organización Mundial de la Salud y que dice que es la presencia de ulceración, infección
y o gangrena del pie de una persona con un diagnóstico de diabetes, asociada a la neuropatía diabética y que tiene diferentes grados de enfermedad vascular periférica y es el resultado de la interacción compleja de diferentes factores inducidos por un azúcar elevada en la sangre, o sea, por una hiperglicemia y que ha estado mantenida por hace mucho tiempo. Y hay otro concepto que nos lo brinda la Sociedad Española de Angiología y de Cirugía Vascular, el cual nos dice que es una alteración clínica de base etiopatogenia, neuropática e inducida por la hipoglicemia mantenida, igual azúcar alta, en la que sin existencia de isquemia y luego de un desencadenamiento traumático produce lesión y una ulceración de pie. Si se dan cuenta ustedes, estamos hablando de un ente que está hecho de muchas cosas, de muchas enfermedades, particularmente una neuropatía, el azúcar elevada en la sangre, que puede haber una coexistencia de un problema venoso o de circulación sanguínea, ya sea arterial, y que va a estar dado o va a impactarse por un problema de carácter traumático o de fricción. ¿Cuál es la problemática actual en el cuidado de las heridas en Latinoamérica? La epidemiología nos sirve para medir qué tanta enfermedad hay en una población. Y la información epidemiológica sobre las úlceras cutáneas es escasa, fíjense. Aun cuando representa un motivo frecuente de consulta y un problema de salud pública en Latinoamérica. Existen muy pocos estudios y de calidad variable sobre úlceras y heridas cutáneas y su epidemiología, y esto es cada vez más frecuente en Latinoamérica. Hoy por hoy hace falta un número más amplio de reportes sobre los padecimientos ulcerosos cutáneos en Latinoamérica. Lo cierto es que las heridas crónicas, traumáticas, úlceras vasculares, venosas, arteriales, linfáticas o mixtas, las úlceras por presión, las úlceras en un terreno inflamatorio, dehiscencias quirúrgicas, el pie diabético, lejos de disminuir, han ido en aumento en los últimos años. Imagínense ustedes que para el año 2026 la población en México será de 134 millones de personas. Y el 15%, o sea 26.930.000 mexicanos van a desarrollar diabetes. De este 25% de estos, o sea 6.732.500 mexicanos, van a desarrollar úlceras. El 50% de estos, o sea 3.366.250 mexicanos, se les va a infectar. El 25% de este 50%, o sea 841.562 mexicanos, van a sufrir una amputación menor. Y el 10%, o sea 336.625 mexicanos, van a sufrir una amputación mayor. Luego entonces, un paciente amputado tiene un riesgo de sufrir una nueva amputación del mismo lado en un 40% de los casos. Y del lado contralateral, o sea del otro lado, en el 30% de los casos entre los primeros 5 años de esa amputación previa. Se estima que alrededor de un 85% de los diabéticos que sufrieron amputaciones tuvieron una úlcera. Vamos a hablar un poquito de la etiología del pie diabético. El pie diabético tiene factores desencadenantes. Es un monstruo. Y se llama hiperglucemia. Se llama azúcar alta en la sangre. Los factores de la fisiopatología del pie diabético que nos van o se van a proyectar por la hiperglucemia son aquellos que dan lugar a un pie vulnerable, de alto riesgo de desarrollar complicaciones y que puede ser de tipo primario por la neuropatía y por la macroangiopatía y secundario por una microangiopatía. Los factores precipitantes o desencadenantes
En esta situación del pie se encuentra vulnerable y alto riesgo y actuará el más importante, que es el traumatismo mecánico, que da lugar a una úlcera o a la necrosis. Y hay factores todavía que son agravantes, que una vez aparecida la úlcera, pasan a ejercer su acción la infección y la propia isquemia, o sea, empieza a dejar de tener circulación ese pie. La infección puede provocar un daño en el tejido extenso y va a ser favorecida por la isquemia, que además va a actuar retrasando la cicatrización de la herida. Aún hay más, tenemos algo que se llama alteración inmunológica, que van a facilitar a la infección. Ustedes imagínense que la glicemia y los factores agravantes empiezan a ser como un caramelo en cada uno de los órganos que están dañándose, particularmente en el endotelio. Y entonces a esta caramelización le llamamos glucosilación, que no tiene exclusividad nada más por las proteínas de los vasos, o sea, las arterias y las venas, sino también de los nervios, formando una neuropatía. También avasalla con todo el organismo. En el caso del sistema inmunológico se ha visto que el aumento de los productos de glicación avanzada incrementa a su vez el estrés oxidativo. Y esta palabra de estrés oxidativo ahorita la vamos a explicar un poquito mejor para que ustedes se den cuenta el grado de enfermedades que produce. El diabético presenta un defecto de inmunidad innata, o sea, se defiende muy poco o tarda en defenderse porque sus neutrófilos, o sea, las células de defensa, tardan en reaccionar. No se sabe todavía por qué es este fenómeno, pero tardan en reaccionar y la respuesta a la inflamación está alterada, presentando datos de inflamación de forma tardía y no tienen una respuesta adecuada a la infección. Por eso cuando ya llegan con nosotros, este tipo de pacientes ya tienen una infección o un daño muy avanzado. El estrés oxidativo, como ustedes vieron antes, es el estado que caracteriza un desbalance, un desequilibrio entre los mecanismos del cuerpo que tienen que bajar esa oxidación y la misma oxidación que está produciendo la misma respiración o toda la respiración de cada una de nuestras células. Y estos desechos provocan algo que se llama estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, hagan de cuenta ustedes que es como una carretera o un camino hecho en donde circulan las enfermedades, particularmente las enfermedades autoinmunes, las que pueden provocar o circular en esto. Estas enfermedades se dividen en 3 grupos. El primer grupo, las que son generadas por prooxidantes que modifican el estado de óxido-reducción, o sea, modifican los mecanismos para bajar el estrés oxidativo y alteran la tolerancia de la glucosa, favoreciendo el estrés oxidativo de un elemento que se encuentra en la célula y que es el que se encarga de la respiración celular, que se llama la mitocondria. Y esta mitocondria se enferma. Particularmente se expresa mucho en enfermedades como el cáncer y la diabetes mellitus. El segundo grupo incluye el estrés oxidativo de tipo inflamatorio y que tiene una mayor actividad de la enzima NADPH, que conduce a la ateroesclerosis y a la inflamación crónica. De aquí viene entonces el motivo o el resultado de la falta de circulación, algo que se llama ateroesclerosis, junto con la inflamación de mucho tiempo. Y el tercer grupo deriva del sistema xantinoxidasa, que son 2 enzimas, que generando especies reactivas del oxígeno implicados en la lesión isquémica por una reperfusión, o sea, en vez de que circule la sangre, la regresa una sangre que ya no tiene oxígeno, que tiene dióxido de carbono y que va teniendo contaminantes que van a ir dañando la célula en donde esté cerca. Pero fíjense ustedes que las heridas también se cierran cuando nosotros empezamos a abrir los ojos. Y ustedes se van a dar cuenta por esto. Vamos a hablar de una extraordinaria molécula que se llama el ozono.
El ozono es un gas, es un potente oxidante, es altamente reactivo, es un tratamiento complementario. El ozono es utilizado en la salud alrededor del mundo, ayudando a la recuperación de muchos pacientes. Y existen evidencias científicas que muestran su eficacia y su funcionalidad. Si ustedes quieren saber más de esto, al final de la plática se encuentra toda la bibliografía y además los lugares en donde pueden ustedes obtener información de los artículos científicos de la ozonoterapia. Entonces miren ustedes, bajas concentraciones de ozono aplicadas en el cuerpo provocan un pequeño estrés oxidativo controlado por la dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ozonoterapeutas controlamos un estrés oxidativo dentro del cuerpo para que se inicie una cascada de señales desde el exterior hacia el interior de las células y que va a ser útil para tratar diversas enfermedades infecciosas, autoinmunes y degenerativas. Y el ozono es un agente inmunomodulador que además regula el estrés oxidativo activando los sistemas antioxidantes, antiinflamatorio, analgésico y trófico. Entonces el ozono tiene varias propiedades. Combate el estrés oxidativo, interviene en la liberación de autocoides, es un regulador metabólico, es un germicida de amplio espectro, es un regulador del oxígeno. Entonces vean ustedes, el ozono cuando entra al organismo se disuelve en el plasma y en todos los líquidos presentes internos o en la superficie de la piel. Y este va a reaccionar de dos maneras, en una fase temprana y en una fase tardía. En una fase temprana va a activar a los eritrocitos, mejorando el transporte del oxígeno, a los leucocitos haciendo una modulación inmunitaria y a las plaquetas liberando una gran familia de factores de crecimiento, al endotelio regulando el óxido nítrico, que es el que va a ser el encargado de hacer un intercambio de oxígeno, y en la médula ósea activando en muchas células de regeneración, particularmente células madres autólogas del mismo individuo, y a través del transporte sanguíneo va a llegar a otros órganos, llámese riñón, hígado, nervios, sistema nervioso, y va a ayudar en todas estas áreas porque va a provocar que los factores de transcripción nuclear como el NRF2, que son enzimas antioxidantes, proteínas del estrés oxidativo, o el NFKB, que son citoquinas proinflamatorias, provoquen algo que se llama peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar un tratamiento integrativo para ayudar a la cicatrización? ¿Cómo vamos a hacer un abordaje complementario? Nosotros estamos y nos encontramos ante una enfermedad muy compleja. Muy compleja porque cuando el paciente llega, nosotros estamos viendo al paciente, pero realmente tenemos que imaginarnos en nuestra cabeza. En nuestra cabeza empieza a ver todo esto, qué vamos a hacer con este paciente, cómo lo vamos a atender, qué le vamos a dar, cómo lo vamos a apoyar, y vamos a ir desmembrando cada uno de estos conceptos. Para la atención del paciente con pie diabético, tenemos que preguntarle, su médico le va a preguntar y va a investigar todo lo que gira alrededor de la diabetes. El tiempo del diagnóstico, cuánto tiempo tiene usted con esa enfermedad, qué control lleva y cómo lo lleva, qué medicamentos toma, qué se inyecta, qué no se inyecta, qué otras enfermedades tiene usted, qué medicación toma, qué prescripción está haciendo. Para la atención del paciente con pie diabético, cuando usted llegue con su médico, el médico le debe de preguntar y le va a preguntar este tipo de cosas. Todo lo que gira alrededor de su diabetes. ¿Qué tiempo tiene usted de ser diabético? ¿Cómo lleva ese control? ¿Qué medicamentos actualmente está tomando? ¿Qué tomó? ¿Qué otras enfermedades tiene? ¿Cómo lleva usted o cómo está usted tratando estas enfermedades? Si tiene usted un tratamiento especial como es una diálisis peritoneal o una diálisis renal, le va a usted a preguntar si fuma, si fumó, si dejó de fumar, porque esto es importante. Al fumador le perjudica más un pie diabético. En cuanto a la úlcera, tenemos que conocer el mecanismo mediante el cual se desarrolla para hacer un diagnóstico diferencial
con respecto si es por fricción, por presión o por una punción profunda. ¿Qué tiempo de evolución tiene esta lesión? Ojo, no desde que llega usted, no desde que se dio cuenta, sino a partir de la presentación de los signos de alarma, desde cuando usted no sentía o sí sentía picazón, todo lo raro o todo por muy pequeño que usted crea que es para nosotros es bien importante. Es común escuchar que inició hace una semana y al puntualizar tiene un callo, un mal perforante desde hace como 6 o 7 meses. En cuanto a su pie, si revisaba usted los pies y con qué periodo lo hacía antes de su problema, si recibió una educación al respecto del cuidado de su pie, si ha tenido úlceras previas al motivo de la consulta, qué tipo de calzado utiliza, nosotros tenemos que ver su calzado, tomarlo, agarrarlo, cuáles son los cuidados que tiene con sus pies y cuáles son los cuidados que tiene con sus uñas, y reconocer si usted ya empieza a presentar una neuropatía. Debemos preguntarle también qué tratamientos recibió en el pasado para su problema, si ya lo habían atendido o no. ¿Qué tratamientos está usted recibiendo en este momento? Si le duele, para nosotros es muy importante saber qué grado de dolor tiene, en qué momentos le duele, porque esto nos va a dar mucha información y tenemos que revisarle su pie. Nosotros tenemos que tomar o coger su pie, agarrarlo, revisarlo entre cada dedo, para buscar larvas, escabiosis o lesiones que son la entrada para algo peor. Y en cuanto a la persona, preguntar si existen antecedentes de diabetes en la familia, si hay alguno de ellos que lo han amputado, qué ocupación del paciente y qué lugar ocupa el paciente que está viéndonos, quién lo va a ayudar a cuidarse, qué situación socioeconómica tiene y la posibilidad de seguir y con cuál tratamiento. Hay una infinidad de tratamientos para todo tipo de personas. En estos días no puede quedarse el paciente con pie diabético desatendido. El problema del pie diabético afecta al paciente y a su contexto familiar, eso no se nos debe de olvidar. Nosotros tenemos unas clasificaciones como médicos para tener como una uniformidad en nuestros criterios. Estas clasificaciones las utiliza cada médico que está acostumbrado a tratar el pie diabético. Nosotros aquí en la clínica utilizamos dos, particularmente la de Wagner y otra que es la clasificación del Hospital General de Tampico, que realmente son muy prácticas y nos dan un criterio uniforme para platicarlo, preguntarlo con otro especialista o con otro médico que va a estar ayudándonos a atender un problema de pie diabético. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una exploración del paciente y un reconocimiento a ese pie diabético. Y para eso tenemos que tener una guía. Nosotros no podemos atender o poner orden en un desorden si no tenemos una guía. Y esta guía que nosotros utilizamos la tomamos de un libro que se llama Abordajes y Manejos de las Heridas y que trae una memotécnica que se llama SYMPATI, y esta hace referencia a la circulación, a la infección, a la neuropatía, a la presión y a qué tanta afección tiene el tejido. Entonces hacemos una exploración. Antes de llegar a un tratamiento tenemos que hacer una exploración del pie diabético. Y entonces en esta exploración en SYMPATI empezamos por circulación y esta exploración empieza desde la casa de usted. Usted puede oprimir el pulpejo de sus dedos y ver cuánto tiempo queda pálido o si se llena o se pone rojito, rosita ese pulpejo y en cuánto tiempo. Nosotros tenemos que preguntarle si es usted hipertenso, si toma su medicamento, si lo ha visto algún cardiólogo. Porque si nosotros detectamos alguna anomalía, tenemos que mandarlo con otro especialista antes de atenderlo. O si en nuestro equipo está ese especialista, hablar con ese especialista y que hable con usted. Para nosotros es fundamental determinar si existe una buena o mala circulación. Esa es mucho de la base de nuestro éxito.
Tenemos que observar si hay una palidez, si hay una necrosis y si hay ausencia de vello. La palpación de los pulsos es un trabajo o un territorio del médico y constituye la prueba más sencilla y económica para determinar una isquemia. Nosotros vamos a checar el pulso, que tenga una buena intensidad, mínimo 80 miligramos de mercurio sobre la presión de perfusión, y se debe de palpar tanto el pulso del pedio como el tibial. Particularmente es de relevancia para ver o para checar a un paciente que tiene problemas en las lesiones del talón. Seguimos con circulación y debemos de interrogar para conocer la claudicación del paciente. ¿Qué tanto le duele al paciente las piernas sin que tengan un golpe o sin que tengan una lesión? Sino nada más ver el dolor. ¿Por qué? Porque depende de donde sea el dolor, si es en el pie, en la pierna, en el muslo, en el glúteo. Esto nos va a dar una información relacionada a la altura en donde pueda haber una oclusión arterial. Si hay un dolor en reposo, es un diagnóstico para isquemia crítica y debe ser referido inmediatamente con un especialista. ¿Cuál es el tratamiento para la circulación del pie diabético? Aunque estamos en la exploración, estoy uniendo esto para que ustedes se den cuenta de lo que se hace y de lo que ocupamos. El estándar de oro para el manejo del pie diabético isquémico es la revascularización, o sea, una cirugía, que es realizada por el angiólogo o por el cirujano vascular. La angioplastía, puentes arteriales, cirugía endovascular son los tratamientos de elección para pacientes en donde nosotros como médicos tenemos una clasificación, que es la clasificación de Fontaine. Los pacientes que ya han sido vistos por especialistas y que se determinó no poder realizar una revascularización debido al mal estado general o que ya han sido revascularizados, hay dos vías principales a seguir. El tratamiento médico, con un medicamento que se llama napsidrofilo, y con prostaglandina, que también hace factores de crecimiento epidérmico, o con la amputación de la extremidad, siempre y cuando el paciente así lo desee, o que exista un proceso infeccioso que ponga en peligro la vida y que esté en riesgo una amputación más alta. Tristemente, las amputaciones son una consecuencia innecesaria de esta enfermedad devastadora. Es una epidemia dentro de otra epidemia y es un problema altamente ignorado. Para esto nosotros tenemos el ozono. Aquí en la clínica utilizamos el ozono porque nos va a ayudar a mejorar el metabolismo del oxígeno por dos propiedades particulares: por los cambios en las propiedades reológicas de la sangre y por un aumento en la velocidad de glicólisis del eritrocito. Tenemos otro tratamiento que se llama autohemoterapia mayor, que es un tratamiento sanguíneo extracorpóreo y que se reinfunde intravenosamente de la misma sangre del paciente. La autohemoterapia mayor la utilizamos para trastornos circulatorios arteriales, para infecciones, para activar una inmunoactivación, como una terapia coadyuvante en pacientes con cáncer. La utilizamos mucho en el campo geriátrico y en enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque la autohemoterapia mayor va a activar el metabolismo de las células sanguíneas, va a darle una modulación a los mecanismos antioxidantes, va a incrementar la capacidad antioxidativa por la reactivación de unas enzimas que se llaman superóxido dismutasa, catalasa, glutatión y el peróxido de hidrógeno, y porque activa y modula el sistema inmune regulando la liberación o reteniendo a citoquinas, interferones e interleuquinas y algo que es el factor de necrosis tumoral. Pero también existe un producto que se llama Granulox. El Granulox es un tratamiento innovador que mejora el suministro de oxígeno aportándolo a través de la hemoglobina. Hay un intercambio entre aquellas heridas de mucho tiempo atrás y que han padecido una falta de oxígeno. Tiene bastantes beneficios y entre ellos la aceleración de la cicatrización. Granulox, este producto realmente es fenomenal. Este Granulox
lo puede usar tanto el especialista como la persona que va a ayudar en el cuidado en casa al paciente. Son muy fáciles de utilizar, no requieren de mucha especialización, se requiere conocerlos, pero eso los conoce uno en la primera vez que se utilice y ya después es muy fácil utilizarlo en casa. Vamos a hablar de la infección. Y en la exploración de la infección, una característica particular de los diabéticos es que muchas veces no presentan de forma temprana los clásicos signos de la infección debido a alteraciones en función de la función neutrófila, que ya lo habíamos hablado, y de las citoquinas. Cuando se presenta a consulta el paciente con una herida, por lo general ya se encuentra en un proceso muy avanzado y requiere de pronta atención. Para nosotros son datos de alarma, una necrosis extensa, presencia de gas, una salida de pus franca, formación de vesículas, necrosis sobre las zonas de la celulitis o una presencia de respuesta sistémica que ya es una sepsis. Y tenemos que tener cuidado nosotros con algo que se llama síndrome compartimental. Esto es motivo de cirugía de inmediato. Bien, esto puede llegar a avanzar tanto que llegue a una osteomielitis, que es una infección en el hueso. Si existe exposición ósea en el pie del paciente diabético, se debe de evaluar para descartar osteomielitis. El riesgo fundamental alto en pacientes con heridas profundas penetrantes recurrentes o múltiples en un pie es un 66%. Fíjense. Es muy elevado. El paciente con un pie que empieza con una úlcera en el pie y es diabético, si no se atiende, si no pone atención, va a ser muy rápido que su porcentaje crezca a que le salga o que tenga una osteomielitis. Es importante detectar la presencia de esta, pues nos dará la guía de tratamiento más agresivo con antibióticos, que de no llevarse a cabo repercutirá en un retraso en la cicatrización o puede darnos recurrencias. Más aún, fíjense ustedes, en Latinoamérica, muchas de las osteomielitis que pudieran ser tratadas, aunque sea agresivamente con antibióticos, se utilizan como pretexto para hacer amputaciones. ¿Cómo reconocemos nosotros entonces una infección por osteomielitis? Desde 1995 el doctor Grayson describió que cuando usamos una sonda Roma y se ha introducida una herida o se ha introducida la úlcera y esta sonda Roma sintamos nosotros que topamos con hueso, que topamos con algo duro, ya hay un alto porcentaje de que sea osteomielitis. Pero esto, si todavía lo queremos confirmar, nosotros como médicos tenemos la oportunidad de mandar a hacer unos exámenes de laboratorio, que es una velocidad de sedimentación y una proteína C reactiva. Y si estos además salen positivos junto con la prueba mecánica, por decirlo así, es un 98% de que haya una osteomielitis. Muy bien, también mandamos a hacer radiografías, pero particularmente nosotros vamos a buscar 4 elementos en esta radiografía. Primero, un cuerpo extraño, porque esto va a ser muy útil para el operador. Nosotros tenemos que ver si ese cuerpo extraño no puede lastimarnos o no mientras estemos haciendo una curación. Vamos a observar también qué cambios tiene esa estructura en el hueso. Vamos a observar los cambios en la estructura ósea junto a todo su conjunto. Y si existe una presencia de gas, este signo de inmediato es para mandar al paciente al quirófano. Puede presentarse otro elemento u otra patología desarrollada por esto, que es una fascitis necrosante y que merece especial consideración. Cuando haya una pus y cuando hay una crepitación, que nosotros sintamos crepitación y pus en esa herida, pues es ya motivo de que vaya ese dedito o esa parte del pie al quirófano. Muy bien, y ya que tenemos clasificada la infección, si es leve, moderada o severa, pues utilizar nuestra batería de antibióticos, que realmente es
es la terapéutica reina, es su majestad con respecto a la infección del pie diabético. Nosotros, ya que tenemos clasificada esa infección y vamos a empezar a prescribir el antibiótico, pues ya tenemos que pasar con manos a la obra, tratando de debridar el tejido necrótico, tratando de liberar los abscesos que se encuentren en este pie, y tenemos los complementos para tratar la infección. Utilizamos el ozono porque es un germicida de amplio espectro, y dentro del organismo la capacidad virucida y bactericida del ozono se va a alcanzar en el sistema inmune porque va a estimular la actividad de leucocitos, la producción de citoquinas y la producción de interferones y factores de necrosis tumoral alfa, y por su ataque indirecto al microorganismo, lo que se fundamenta para completar su acción de amplio espectro. La momentánea aparición del peróxido de hidrógeno que se forma tras la aplicación del ozono va a elevar la capacidad defensiva del organismo. El ozono es un fuerte oxidante, no lo olvidemos. Es una molécula con una alta reactividad, y el ozono se utiliza para tratar diversas enfermedades infecciosas, autoinmunes y degenerativas. Y lo podemos usar de una manera sistémica y de una manera tópica en atmósferas de ozono a altas concentraciones. Tenemos también otros recursos como ozonizar agua o ozonizar aceite, que estos nos van a servir o nos sirven para lavar el lecho de una herida o para lavar la herida en sí misma. A veces utilizamos esta agua a propulsión y la pasamos por las úlceras o por las conejeras, y está idealmente indicado como una aplicación tópica para todo tipo de heridas infectadas, incluyendo las intervenciones quirúrgicas abiertas o recientes. Lo utilizamos también en inflamaciones, en quemaduras y en otras lesiones de piel. Pero fíjense ustedes que el ozono, junto con los apósitos, a nosotros nos ha brindado la oportunidad de acelerar, primero, la curación de una infección, y segundo, de acelerar la cicatrización. Nos hemos dado cuenta que le ahorramos al paciente entre 8 y 12 semanas de tratamiento. Aún siendo muy largos los tratamientos, al paciente se le ahorra unas 8 o 12 semanas cuando se utilizan en combinación estas dos herramientas terapéuticas, como son la ozonoterapia y los apósitos. Tenemos también unas soluciones que se llaman Prontosan, que puede venir en solución o puede venir en gel, y se utilizan para un desbridamiento mecánico, un desbridamiento químico y una descontaminación, pudiéndolo usar también como un lavado si no se tiene agua ozonizada. El Prontosan solución es eficaz porque limpia la herida y previene el aumento de la carga bacteriana, baja la carga bacteriana. Es efectivo y previene y elimina la formación de una biopelícula. Nosotros nos encontramos con biopelícula cada vez que quitamos un apósito. El Prontosan gel y el Prontosan solución es altamente útil para bajar esta biopelícula. No causa ningún ardor, no causa ningún dolor. Su utilización es muy fácil y de rápida acción, y además es muy seguro porque no tiene ninguna respuesta inmunológica y además no provoca ninguna alteración al tejido. El exudado. ¿Cómo controlamos nosotros el exudado? El exudado realmente no es malo para la herida. Es más, necesitamos un porcentaje de exudado para que esa herida sane. Lo ideal es en el control. Y para eso no he visto nada, yo particularmente en esto de las curaciones de herida, como los apósitos. Y hay apósitos que se pueden usar cada 3 días, cada 6 días y hasta cada 14 días para controlar ese exudado. Tenemos, por ejemplo, el Mepilex, que es un excelente apósito para controlar el exudado, y además permite que ese exudado salga hacia la superficie, no se quede en la herida, no nos provoque una colonia mayor de bacterias. O sea,
controla el exudado, pero también permite que salga. Y sus características es que se adhiere suavemente a la piel. No desprende el tejido de granulación que está debutando dentro de la herida. No deja ningún residuo. Es hipoalérgico. Y una gran ventaja. A veces el paciente nos habla a nosotros y nos dice: doctor, traigo el apósito muy mojado, muy sucio, o se me ensució mi curación. Y entonces le permitimos y le decimos: retira tu apósito, haz un lavado, utiliza tu Prontosan gel o tu Prontosan solución, o utiliza tu jabón de ozono y vuelves a poner el apósito que tenías. Esa es la ventaja de estos apósitos. Tenemos un apósito como es el Transfer. Este apósito es maravilloso porque particularmente nosotros hay pacientes que vienen a vernos de municipios muy retirados y pacientes que a veces necesitan que les permitamos no venir tan seguido. Entonces se les da una educación para que hagan su curación en casa, y cuando están en esta curación en casa, ellos pueden permitirse traer un apósito que les dure 14 hasta 18 días. Muy bien, otro apósito con el que contamos es el Cobagón, que es un alginato que además tiene moléculas de plata. Y este apósito está hecho de fibra, tan interesante que absorbe el exudado, y entonces lo utilizamos como un apósito o una herramienta para el hogar. El tratamiento que le damos nosotros aquí en la clínica, su prescripción de antibiótico, y se lleva él colocado su apósito, el paciente o la paciente tiene oportunidad de estar 4 días con ese apósito. Entonces, en 4 días hace un cambio, y ese cambio lo puede hacer él en su casa, o ella, por decirlo así. Y tenemos también el Cobagón Alginat, que no tiene plata, es solamente el puro alginato, también es de fibra, muy interesante porque nos ayuda también a controlar el exudado y a provocar que la granulación se siga llevando a cabo. Contamos con el Mepilex de plata, que está diseñado para quemaduras y actúa de inmediato 30 minutos contra patógenos. Brinda también analgesia. Y otro apósito muy interesante es el apósito de RTD. Esta es una espuma antimicrobiana que es altamente absorbente. Tiene 2 compuestos, bueno, tiene 3, pero 2 compuestos muy interesantes y utilizados desde hace muchos años, que es el azul de metileno y la violeta de genciana. Esto le da su particularidad de color, que es un color azul. Y tiene el fosfato de plata que lo ayuda a potencializar la acción antimicrobiana. Nos hemos llevado gratas sorpresas con este apósito, como ustedes lo van a ver más adelante en los casos clínicos, porque es un apósito que hemos visto que ayuda a la granulación y provoca una oxigenación y un acercamiento a la irrigación del tejido, provocando un color rojo, un rojo sangre, sano, saludable, y lo van a ver cuando veamos los casos clínicos. Siguiendo en la exploración, llegamos a la fantástica neuropatía. Fantástica y abominable porque se define como la presencia de síntomas o signos de disfunción nerviosa periférica en las personas con diabetes. Y esta neuropatía puede ser sensitiva, autonómica o motora.
Y este pie de Charcot, que es la abominación de la neuropatía diabética, que se considera un síndrome inflamatorio porque hay unas proteínas que se llaman proteolasas que están desconfiguradas y empiezan a deformar a este pie. Muchos de estos pies tienen que llegar a la amputación y la prevalencia está en un 36%. Realmente se dice que es poco lo que puede hacerse para mejorar la neuropatía. El control glucémico adecuado puede revertir de forma casi imperceptible el daño causado a los nervios, y eso se ha demostrado. Manejar el dolor de la neuropatía es un reto, y nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de cómo controlamos la neuropatía, pero siguiendo con la exploración de la mnemotécnica simpática de nuestra guía, tenemos la presión en los pies. La presión anormal y continuada sobre áreas específicas es la causante de un gran número de lesiones en los pies del diabético. Se deben inspeccionar ambos pies en busca de eritemas, ampollas, que son indicativos de fricción, y tilomas, callos, que se producen por fricción y por presiones elevadas. Los profesionales de la salud, los podólogos, hacen excelentes evaluaciones de esta presión en los pies. ¿Cuál es el tratamiento para quitar la presión de estos pies, para quitar la descarga? La descarga de presión en las zonas del pie dañado es fundamental y es regla de oro para poder ayudar a la descarga de la presión. Y se utilizan plantillas o zapatos. Aquí podemos también ver un yeso de contacto total. Podemos ver otro yeso en donde se corta la zona de la herida o de la úlcera. Y pueden ver ustedes también ahí el corte de una chancleta, porque pues a veces tenemos que ser improvisados para poder ayudar al paciente. Hay que mandar al paciente a que sepa utilizar las muletas, ayudarlo a utilizar un bastón, y en su momento tendrá que utilizar silla de ruedas. Para la presión, para ayudar a la presión y para ayudar a la fricción de esas úlceras, hay un apósito que se llama Cobagon, que es un apósito de espuma, y se adhiere particularmente a la herida. Tenemos otro que es el Cobagon silicón. Ayuda también a que no se moje. Por ejemplo, hay pacientes que se permiten pues tener algún descanso con su familia, y ya casi están fuera lo estamos dando de alta, y pueden utilizar para poder disfrutar un momento con su familia fuera de su casa. Tenemos el Mepilex Border y un sinfín de apósitos que son útiles y de diferentes tamaños, útiles para muchas de las lesiones cutáneas. Siguiendo con la exploración, tenemos que tener mucho ojo con la afección a los tejidos. Tenemos que observar los tejidos, medir los tejidos lesionados en todas direcciones, medir las heridas profundas se exploran con una sonda Roma, para que de manera que la correcta valoración de la afección del tejido también es necesaria para poder tener una clasificación del pie enfermo. ¿Y qué hacemos para tratar estas afecciones de los tejidos? Podemos hacer unos debridamientos del tejido necrótico, que se pueden hacer quirúrgicamente o químicamente con los apósitos. Esto nos van a ayudar a preservar los tejidos viables y evitar el avance de la infección o de la necrosis. Entonces tenemos que tener un control de la infección con toda nuestra batería de antibióticos y ayudar al manejo de la isquemia, desde una forma sistémica o desde una forma tópica, como ya lo vimos con el Ranulax. En Clínica Xúchitl utilizamos moléculas fantásticas como la ozonoterapia y todos los apósitos que mencionamos antes, pero tenemos otras moléculas como la cocarboxilasa, la quelación, la ozonoterapia paravertebral, que utilizamos
por su importancia como mediador analgésico y que se da por las propiedades vasoactivas de los autocoides derivados del ácido araquidónico y de los fosfolípidos de membrana. Las prostaglandinas, las prostaciclinas, estas las aumenta, y los leucotrienios, además que el tromboxano A2 lo va a disminuir al tromboxano B2. Va a participar en la regulación de los niveles de calcio intracelular para garantizar una homeostasis en el organismo. Todas estas moléculas son de vida muy breve, pero participan en una de acciones fisiológicas contra las patologías. La acción antiinflamatoria e inmunomoduladora del ozono está dada por A, la inhibición de las citoquinas, y la acción estimulante de estas citoquinas, pero las inmunosupresoras. Estudiándose el dolor neuropático, se ha demostrado que las especies reactivas del oxígeno a nivel del asta dorsal acompañan al dolor y que la administración sistemática de un agente neutralizador como el ozono va a reducir la hipergeusia, o sea, va a reducir el dolor mediante el bloqueo de una fosforilización de ciertas enzimas que son transmisoras del dolor. Bien, ya tenemos una exploración, ya cumplimos con nuestra guía, ya tenemos nosotros nuestro proyecto. Con esto tenemos que tener un algoritmo. Y entonces vamos a tener esto. Tenemos una persona con un pie diabético. Ya hicimos la evaluación y el diagnóstico. Vamos a colocar el objetivo principal, que es la cicatrización. Y como determinamos los objetivos, ya hicimos nuestra exploración en la circulación, en la infección, en la neuropatía, en la presión y en las afecciones del tejido. Y entonces vamos a empezar o a continuar con el cuidado local de la herida. Vamos a tratar la causa, tenemos que tratar la causa. Recuerden ustedes que el control glicémico es importante porque esto nos va a ayudar a controlar la circulación, la infección, la neuropatía y la presión. Tenemos que platicar y saber las opiniones del paciente y de los familiares. Hay que saber el dolor, qué tanto pronóstico hay para la amputación, cuál sería el miedo del paciente para la amputación, cómo va a afectar este paciente, esta amputación a su discapacidad y a su economía. Y entonces, ya en el cuidado de la herida, hacer la desbridación, ya sea por nuestros médicos quirúrgicos o por los otros medios que son los apósitos y las soluciones que ya escuchamos y hemos hablado ampliamente de esto. Controlar la infección y la inflamación y controlar el exudado de la herida con las herramientas que ya vieron ustedes. Utilizar terapias adyuvantes avanzadas, como es la ozonoterapia. Y si el objetivo principal no es la cicatrización, pues entonces dar las medidas del control del dolor. Y para esto también el ozono es eficaz. ¿Cuál sería el tratamiento? Muy bien, pues una vez establecido el tratamiento integral y ya se clasificó la herida, es necesario establecer el mejor plan. Primum non cere. ¿Qué quiere decir esto? Primero, no hacer daño. Hay un libro muy interesante del Dr. Henry Mash que se llama Ante todo no hagas daño, que trae una cita muy interesante y dice él que hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta nosotros. ¿Qué tanto sabemos de una herida? ¿Qué tanto sabemos de cómo utilizar una herramienta terapéutica para esta herida? ¿Y cómo o hasta dónde voy a ayudar al paciente con esta herida? Y entonces ya tenemos nuestra clasificación. Y decía el gran Hipócrates que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados,
las enfermedades desaparecerán de repente. Y entonces vamos a empezar con nuestros casos clínicos. Tenemos un caso clínico provocado por un problema de isquemia. Tenemos otro caso clínico provocado por un problema inmunológico, ambos amputados. Y tenemos otro caso clínico de un pie diabético grado 4 del Wagner, amputado del dedo quinto. Y vamos a empezar con nuestro caso 1. Nuestro caso 1 lo recibimos el 10 de diciembre del 2020. Este piececito estaba amputado del primero y del segundo dedo. Y se le hizo todo un tratamiento sistémico de ozono junto con la atmósfera y todo lo que ustedes han escuchado. Y se citaba cada 4 días a este pie, lo iba siguiendo también el angiólogo. Después de 18 días, a este paciente le amputan el tercer dedo. ¿Por qué? Porque ya viene, como ustedes saben, una velocidad de deterioro. Y esa velocidad de deterioro es muy difícil de pararla en seco. ¿Por qué? Porque son muchos sistemas los que tenemos que empezar a reconectar y a echar para atrás para que empiece un camino hacia la salud. Pero mientras esta velocidad de deterioro siga avanzando, a lo mejor va a perder más dedos en amputaciones o en cirugías. Entonces, para el 14 de enero del 2021, 17 días después de nuestra primera cita, ya estaba amputado del dedo número 3. O sea, ya tenía 3 deditos amputados. Y nosotros seguíamos. Pero si se dan cuenta, ya mucho del tejido había mejorado. Pero todavía no teníamos controlada esa velocidad de deterioro. Y entonces seguía avasallando los tejidos más lejanos. Y el pronóstico fue que se le amputaron los 5 dedos. Muy bien, en 49 días, fíjense ustedes, del día que llegó con nosotros, 49 días después, se le amputaron los 3 dedos que faltaban. Y podemos hacer como que muchas hipótesis. No, pues entonces no sirvió el tratamiento. No, lo que pasa es que la velocidad de deterioro de esta enfermedad isquémica iba a tan alta velocidad que no se podían revertir a la misma velocidad con nuestros tratamientos biológicos. Entran nuestros tratamientos biológicos y empieza una regeneración, una reactivación de muchos sistemas de defensa, una reactivación de muchos sistemas antiinflamatorios, una reacción hecha por las propiedades del ozono. Y entonces empezamos a ver mejoría de la piel, de los tejidos adyacentes, utilizando apósitos, porque había veces que la podíamos atender 4 días y había veces que la teníamos que atender cada 18 días. Entonces en eso hay una educación tanto para el paciente como para su familiar y un aprendizaje, porque vamos cambiando nosotros como terapeutas en nuestra experiencia. Y ese aprendizaje hace que cambiemos nuestra conducta para la próxima vez, porque nos va a dar esa experiencia de qué apósito es mejor y de qué terapéutica es mejor para cada uno de los casos o de cada uno de los pacientes que se presentan con nosotros. A esta paciente se le recomendó compresión en su miembro. ¿Por qué? Porque parte de la curación de una isquemia es la compresión. Y entonces, como no toleraba una pantimedia de compresión y una media de compresión, existen en el mercado estas vendas que se llaman Comprifor y que dan un vendaje de unos 44 milímetros por mercurio, muy interesante para poder ayudar a mantener el pie con una bomba de regreso de sangre hacia la parte superior. Claro, y se le tiene que decir, tiene que tener su pie en elevación, no lo baje más que para ir al baño, y si puede que le acerquen el cómodo o el pato, pero es importante que usted tenga ese pie elevado y no deje de usar su compresión
de vendaje, es importantísimo decírselo y recalcárselo al paciente. En casa se le manda a lavarse su herida con jabón de ozono y que utilice los apósitos de alginato, ya sea alginato de plata o alginato sin plata. Y entonces ya la vemos cada 4 semanas. El paciente ya empieza a hacer más largo su periodo de visita y esto les beneficia tanto a ellos como a nosotros. Y miren, realmente ha avanzado porque ella misma sabe ya utilizar todas las herramientas de curación que tenemos a su disposición y de regeneración. Y entonces iniciamos el 10 de diciembre del 2020, 7 meses después, o sea, el 10 de julio, ustedes ven la última fotografía en esta galería, pero vean cómo el tejido ha mejorado, cómo el tejido ya está en una franca recuperación. Se pudo parar esa degeneración que iba. Claro, se perdieron los 5 dedos, por supuesto, pero pudo haber perdido el pie. Y después pudo haber perdido la rodilla, hasta toda la pierna, hasta la rodilla. Porque eso demostraba. Ese era el camino. El caso 2. Un caso de un problema inmunológico raro, en serio bien raro. 6 años con una herida. A nosotros llegó el 8 de abril del 2021, de esa forma. Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesta a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y esto, ¿por qué se los digo? Miren, este pie llega el 8 de abril del 2021 y un mes después, el 10 de mayo del 2021, está así. A veces el paciente no le cuesta trabajo quedarse por completo inmóvil. ¿Por qué? Porque tiene que vivir, porque tiene que seguir solucionando su vida. Y entonces tenemos que platicar con él. Y entonces reflexionar entre los dos, tratar de llegar a un acuerdo, porque el paciente es el experto, no nosotros. Nosotros le ayudamos, pero el paciente realmente es el experto en su vida. Entonces yo le sugiero al paciente. Y si esa sugerencia le da sentido para que pueda él permanecer y ayudarse a cicatrizar, ya con eso es un gran paso. Y bueno, pues a él le hacemos también toda la batería de curaciones. Con él utilizamos mucho el RTD, aceite de ozono, jabón de ozono, cobagón. Lo mandamos a su casa con el cobagón y una película protectora que además sujeta al cobagón, que se llama Medflix, muy interesante y muy práctica. Nos olvidamos de esas telas que dañan al tejido. Y empezamos con él unas curaciones utilizando un apósito de colágeno, altamente espectacular. Aquí les presento estas fotografías porque además del colágeno plus, utilizamos concentrado de factores de crecimiento del propio paciente. Y entonces ponemos el colágeno y factores de crecimiento. Y así lo hemos estado atendiendo. Le ponemos apósitos de Mepilex, como ustedes ya escucharon, porque a veces tardamos en verlo. Así es como esa fotografía del medio es como cuando es como vemos el apósito. Está impresionante realmente, pero nos dice a nosotros mucho con respecto a la salud. Pero si se dan cuenta, el apósito cuando lo retiramos no trae ningún tejido, trae el exudado que ya es controlado y que es parte de ese exudado también del propio camino de la cicatrización, de la curación. Es absurdo pensar que una herida no va a marcar o mandar un exudado. Hacemos las curaciones con agua ozonizada, jabón ozonizado. El Prontosan lo utilizamos colocándolo por un tiempo en la herida. Después utilizamos la atmósfera de ozono. Y miren ustedes,
Iniciamos el 23 de marzo y esta foto es del 12 de julio, o sea, unos días antes de esta presentación. Pero ya vamos en una franca recuperación y va mejorado después de 6 años que no ha cerrado esta herida. Caso clínico 3, un pie diabético, grado 4, de la clasificación de Fabner, y tiene un dedo amputado, el dedo quinto. Se le hace todo el procedimiento al paciente, su atmósfera de ozono, y miren ustedes, esto era lo que yo quería que ustedes vieran para que se den cuenta del apósito, de las ventajas, de las bondades del RTD. Este apósito con color azul, vean el color que nos permite tener esa granulación que provoca al paciente. Claro, ya le controlamos su glucosa, ya le estamos aplicando también sus tratamientos biológicos, pero vean esa herida se ve ya suculenta, se ve llena de vida, o sea, de veras a mí me causa mucha emoción ver ese tipo de pacientes, porque antes de usar yo estos RTD no veía yo ese color, los veía yo más pálidos, pero realmente se ve para mí muy espectacular y para el paciente más. Utilizamos apósitos de transfer de 14 días, agua ozonizada, y miren, vean ustedes el cambio que tiene y la mejoría que va teniendo la herida del paciente. Vean, le ponemos su apósito de alginato de calcio, su Mepilex, y lo mandamos a su casa, y él también ya empieza a hacer sus curaciones en su casa. Se lleva el transfer, cuando regresa, vean, y miren, de estar así, él llegó en diciembre, en junio estaba así, empezamos el 22 de diciembre, y la última foto es del 16 de junio, o sea, 6 meses de tratamiento. A este paciente le ayudamos a cortar un tratamiento fácil de 1 año. Y bueno, pues las conclusiones: la ozonoterapia tiene justificación clínica para ser usada como un tratamiento complementario en la atención del pie diabético. Su acción oxidante directa sobre los microorganismos permite utilizarla como un agente antiséptico. La interacción y oxidación de los compuestos orgánicos insaturados durante la ozonólisis provoca su acción antimicrobiana. La presencia transitoria del peróxido de hidrógeno, producto de la terapia de ozono, y los lipoperóxidos se comportan como marcadores biológicos asociados a la mejoría del sistema inmunológico. El peróxido de hidrógeno es letal para las células bacterianas y ocasiona una lisis en la pared celular, un estallido y destrucción, y también tiene una función muy importante al activar quinasas y factores de transcripción que inducen la síntesis de citoquinas y factores de crecimiento. Los antibióticos, claro que constituyen claramente los principales medicamentos usados, pero a la vez con frecuencia inadecuados en pacientes inmunocomprometidos. Modula el daño neuropático, bajando el dolor, permitiendo que el paciente lo tolere más. Y pues todos los pacientes dieron su consentimiento para ser tratados y fotografiados. Se les informó que las fotografías pueden ser usadas para fines de la enseñanza. Se guardó su debida confidencialidad en cuanto a su enfermedad de base. No se habló de su historia clínica, ni se hablará. Por tal motivo no se explica ni se mencionó qué tipo de farmacología se le prescribió. La bibliografía de esta plática se encuentra dentro de las diapositivas y pueden ustedes consultar las guías para el uso médico, las guías del Centro de Investigaciones del Ozono de Cuba, el significado aporte del Dr. Belio Boschi, y si requieren todavía ampliar sus conocimientos con respecto a la ozonoterapia y a los artículos publicados, pueden acceder
a la Declaración de Madrid, que es el primer documento consensuado en la historia de la ozonoterapia mundial y ha logrado poner de acuerdo a las figuras más relevantes de la ozonoterapia, así como a quienes la practican diariamente, y representa el primer y significativo avance internacional que se hace para el establecimiento de unas buenas guías de actuación. La declaración ha sido firmada por 26 asociaciones de ozonoterapia de los continentes asiáticos, europeo, africano, americano y se encuentra traducida a 11 idiomas. La pueden ustedes encontrar en la página de Aeropromo, la pueden ustedes encontrar en la página de ISCO 3 y ahí pueden encontrar una biblioteca virtual con todos los artículos a nivel nacional e internacional de ozonoterapia. Y pueden usar estas guías hechas por la doctora Schwartz, que es una gran promotora y defensora de la ozonoterapia. Muchas gracias. Un servidor, Marcos Uchil Rodríguez. Tienen ahí mi número telefónico y mi correo electrónico para cualquier duda, comentario o pregunta que quieran ustedes hacerme. Son muy amables. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. El tiempo se nos ha acabado. No olviden enviar sus preguntas y las respuestas serán enviadas a sus correos. Y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en un link. Gracias por todo. Buenas tardes.